palabra en el libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Solamente voy a dar lectura al 8 y de ahí brinco al 14. Sé que ya los leímos, así que va a ser en modo de repaso. Puede quedarse ahí sentado, escuchando estos dos versos. Y dice la palabra, Romanos 13, verso 8, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Verso 14, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Señor amado, yo te pido una vez más que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, que yo mengüe y que tú crezcas, que tu iglesia sea edificada por medio de tu palabra. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué bueno es poder tener un vehículo que te pueda llevar de punto A a punto B. Recuerdo esos primeros carros que yo tuve o vehículos que pude tener. Mi primer carro fue una Subaru GL10 del 1988. Pagué $500 por ese carro a mi mamá. El otro carro que tuve luego de ese fue un Ford Escort del 1993. Estoy a lo mejor exponiendo mi edad un poco. Estos carros cumplían la función de llevarme de punto A hasta punto B, a veces. Porque fueron tantas las veces que me dejaron en la carretera, que no estoy seguro si fueron más las veces que el carro me llevaba a un lugar o que yo llevaba el carro empujándolo porque se me había dejado en la carretera. Por eso, más que la bendición de tener un carro que te lleve punto A a punto B, está la bendición de tener un carro que te lleve de punto A a punto B con la certeza de que ese carro realmente te va a llevar. Para mí ese fue un carro que tuve aproximadamente en el 2009. Era un carro del año que había comprado y estaba yo convencido de que este carro yo no me iba a tener que bajar a empujarlo en ningún momento. Y definitivamente cumplió ese propósito. Lamentablemente había otro problema con este carro, y era que como el carro era nuevo, al poco tiempo nos dimos cuenta que habíamos cometido un error y que no podíamos seguir pagando la cantidad que tenía que pagar. Por eso es una bendición tener un carro, mayor bendición es tener una certeza, pero mayor bendición es cuando tienes un carro que te da la certeza y que no debe nada. En su momento, para mí, fue un Buick Regal del año 1993 que yo tuve. Ese carro para mí fue lo máximo en su momento. Recuerdo que debido a que mi papá me prestó su firma, pude sacar un préstamo de $3,000 para poder comprarlo. Y luego yo pagaba una cantidad de $128 al mes. No me acuerdo si fueron 2 o 3 años, pero yo recuerdo aquel glorioso día en que yo me vestí bien para ir a pagar mi último pago en la cooperativa, porque había que pagarlo en persona en aquel tiempo. Nada, mis hermanos, como tener la seguridad de poder llegar al destino final sin miedo a quedarte a mitad del camino. Hermanos y hermanas, por las misericordias de Dios, nosotros tenemos la certeza de que nosotros llegaremos a nuestro destino final. Y este es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Este es el mensaje que el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos. Por las misericordias de Dios, vístanse del Señor Jesucristo, amándose unos a otros porque el día está cerca. Todo esto va a hacer sentido a la medida que voy desempacando el texto y explicándolo. Y esto es lo que quiero que
permanezcamos en este día. Y es lo siguiente, lo puede anotar si quiere. Vistámonos del Señor Jesucristo, amándonos unos a otros con la certeza de que llegaremos a nuestro destino final. Lo voy a repetir. Vistámonos del Señor Jesucristo, amándonos unos a otros con la certeza de que llegaremos a nuestro destino final. Comencemos con el punto número 1. Y en el punto número 1 se va a enfocar en el amándonos unos a otros. Amándonos unos a otros. ¿Cómo debemos hacerlo? Entendiendo, hermanos, primero, que tenemos una deuda permanente de amor al prójimo. Veamos el verso. Verso 8 dice: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. No deban a nadie nada. Aquí está ocurriendo una transición. Para los que estuvieron la semana pasada, saben que la semana pasada, los versos 1 al 7, el apóstol Pablo se había encargado de dar un mandato específico a la iglesia en Roma, diciéndoles que deben de someterse a las autoridades que gobiernan. Y luego de darles ese mandato, al final en el verso 7, él dijo lo siguiente, él dijo: paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Enseñanza similar a la que dio el Señor Jesús. Dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ahora Pablo va a tomar este mismo concepto de lo que debemos para aplicarlo al amor de unos con otros. Y lo primero que dice es: no deban nada a nadie. Ahora, permíteme aclarar ciertas cositas antes de continuar, porque contrario a lo que muchas personas piensan o han dicho o han enseñado, este texto dice: no deban nada a nadie, como que el cristiano nunca debe meterse en una deuda. La realidad es que nosotros, en el tiempo donde vivimos, hay ciertas deudas que van a ser necesarias, como el mortgage, o en algunas ocasiones otro tipo de deudas. Ahora, tampoco pensemos que vivir la vida se trata de ir pidiendo prestado y vivir del cuento, porque no es así. Debemos ser sabios con el manejo de nuestras finanzas y evaluar los motivos del corazón cada vez que consideramos entrar en una deuda. Por eso es que el proverbio lee de la siguiente manera, dice: el rico domina al pobre y el que pide prestado es siervo del prestamista. Hermanos, no es sabio pedir prestado si sabes que no vas a poder pagarlo, como me pasó a mí en mi segundo vehículo. Otro día podemos enseñar específicamente lo que la palabra enseña de cómo manejar nuestras finanzas. Simplemente estoy enfatizando de que esta parte no es necesariamente Pablo diciendo no se metan en ninguna deuda. La realidad es, hermanos, que todos nosotros estamos en deuda. Todos nosotros estamos endeudados, estamos en deuda. Pero como hijos de Dios debemos entender cuáles y con quiénes son las deudas que nosotros tenemos. Repito, como hijos de Dios debemos entender cuáles y con quiénes son las deudas que tenemos. Por ejemplo, el cristiano no está en deuda con Dios. El cristiano no está en deuda con Dios. Nuestra deuda con Dios, causada por nuestro pecado y rebeldía en contra de Él, ha sido saldada en la cruz del Calvario. Cristo ha pagado nuestra deuda que nunca hubiésemos podido saldar por nosotros mismos. Esto es lo que Pablo dijo a los colosenses. Dijo: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermanos, en Cristo, Cristo ha saldado nuestra deuda con Él. Habiendo sido justificados, tenemos paz
para con Dios, dice Pablo en Romanos 5:1. ¿A quién más no le debemos? No le debemos a Dios en ese aspecto, tampoco le debemos a nuestra carne. Aquí más adelante en el último verso vamos a llegar donde Pablo dice, y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. No tenemos que hacerlo, no le debemos a la carne. Esto es lo que Pedro dijo en 1 de Pedro 2:11, cuando él dijo, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Por qué estamos seguros de esto, hermanos? Porque en Cristo, dice Pablo a los Gálatas, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra deuda con Dios ha sido saldada. No le debemos a Dios porque en Cristo hemos sido justificados. Tampoco tenemos que pagarle o estar pendiente a darle a nuestra carne o alimentar nuestra carne. No. ¿Qué es lo que el cristiano sí debe? En esas cosas no estamos en deuda, pero hay cosas que sí estamos en deuda. Bueno, el cristiano sí debe a los incrédulos. Nosotros le debemos a los incrédulos el compartir el glorioso mensaje del Evangelio. Esto es lo que Pablo dice en Romanos 1:14. Él dice, yo tengo obligación tanto para los griegos como para los bárbaros, para los sabios como para los ignorantes. Él tiene una obligación, él le debe el compartir el Evangelio. Nosotros debemos compartir el Evangelio. No solamente eso, sino que la palabra nos enseña que no estamos en deuda con la carne, sino con el Espíritu. Y por tanto debemos buscar vidas de santidad. Pablo lo dijo en Romanos 8:12, así que hermanos, somos deudores. Somos deudores. No a la carne para vivir conforme a la carne, sino al Espíritu. Y también nos había dicho Pablo en la última sección que éramos deudores del Estado, le debemos los impuestos que debemos pagar. Y aquí por fin llegamos, Romanos 13:8, donde dice, no debas nada a nadie, sino el amarse unos a otros. No debas nada a nadie, sino, en otras palabras, debes amar. Estás en deuda de amor para con el prójimo. Veamos cómo es que Pablo va a validar su punto. Primero él dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Pablo se encarga de citar el Antiguo Testamento en este momento, específicamente en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico. Quiero que lo siga conmigo. Él dice, porque el que ama, verso 8 al final, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está utilizando Pablo para validar su punto de que estamos en deuda de amor para con el prójimo? Él está utilizando el Antiguo Testamento, específicamente los 10 mandamientos dados al pueblo de Dios por medio de Moisés en Éxodo 20, y luego específicamente el amar al prójimo como a sí mismo, establecido en Levítico 19:18. Pablo está interpretando el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es que el amor resume todos estos mandamientos? Bueno, Pablo mismo lo explica en el verso 10. Verso 10 él dice, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué nosotros debemos amar al prójimo? Estas leyes fueron dadas en el Antiguo Testamento para mostrar lo que era el cuidado de Dios por su pueblo y por las personas. Y Pablo está diciendo, porque el amor no perjudica al prójimo, el amor no hace mal al prójimo. Me gusta cómo John Stott lo explica. Él dice, no cabe duda que los últimos 5 pecados prohibidos en los 10 mandamientos dañan a los otros. El asesinato les quita la vida, el adulterio, el hogar y el honor, el robo, la propiedad, y el falso testimonio, el buen nombre.
mientras que la codicia priva a la sociedad de los ideales de simplicidad y contentamiento. Todo esto perjudica al prójimo, mientras que la esencia del amor consiste en procurar y servir el mayor bien de nuestro prójimo. Es por ello que el amor es el cumplimiento de la ley. Estos mandatos del 10 mandamientos, los últimos 5, están enfocados a la relación horizontal que llevamos unos con otros. Y todos están enfocados en cosas que no debes hacer. Y sí, no las debes hacer porque al no hacerlas hay cierto tipo de manifestación de amor por la persona, pero debemos procurar el servir el mayor bien de nuestro prójimo. Pablo se apresta a decir ahora, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. La ley del Antiguo Testamento está siendo cumplida por medio de la obra redentora de Cristo y su Espíritu Santo, y la manifestación de esto va a ser el amor. Esta es la manera en que Jesús mismo interpretó la ley del Antiguo Testamento. En Mateo 22 Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Hermanos, ¿cómo entonces nosotros aplicamos este mandato de amarnos unos a otros? Importante. No pienses que debes cumplir la ley de Dios amando al prójimo. Ejemplo, escuchamos este texto y pensamos, pues entonces el cumplimiento de la ley es el amor, pues entonces para cumplir la ley tengo que amar. Y de momento, tratando de descifrar eso, sacamos de la ecuación lo más importante, que son las misericordias de Dios. ¿Ok? Esto es lo que Pablo había dicho a los romanos, capítulo 7, donde él le dijo, no pueden, por causa de su pecado, ser perfectos en el cumplimiento de la ley. No pueden cumplir la ley por causa del pecado. Pero en Cristo hay cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cómo puedo amar al prójimo y que ese amor al prójimo es el cumplimiento de la ley? Primero entendiendo de que el cumplimiento de la ley no eres tú, sino que es Cristo mismo. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué amor es ese? Este es el amor que Jesús expresó en Juan 13. Él dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Escucha bien. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Nosotros estamos en deuda de amar al prójimo con el amor que Cristo nos ha amado a nosotros. Cristo es el cumplimiento de la ley y se manifiesta en nuestras vidas, nosotros amando con el amor que Dios ha derramado por la persona de Cristo en nuestras vidas. Es por las misericordias de Dios. Nuestra deuda con Dios ha sido cancelada y por consiguiente no debemos nada a nuestra carne. Pero hay algo que sí debemos. Debemos amar al prójimo. Y nosotros debemos amar al prójimo porque Él nos amó primero, como dice Primera de Juan 4:19. Hermanos, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones para que con ese amor nosotros amemos los unos a los otros. Y esto no es una deuda que vamos a cancelar. Esto no es una deuda que vamos a estar anhelando el día donde ya no tenga que amar a los hermanos. No. Esta es una deuda perpetua. Esto es una deuda por siempre. Siempre estamos con la responsabilidad de amar al prójimo con la manera que Dios nos amó a nosotros. Con ese amor es que amamos. Este es un amor desinteresado. Es un amor que no busca nuestro propio bienestar. Es un amor que
ama a las personas y que busca hacerles bien. Hermanos, ¿cómo podemos amar a los hermanos buscando servirles y buscando un mayor beneficio para ellos? Bueno, podemos hacerlo cuando no distorsionamos realmente lo que es la palabra amor. Esa es una de las palabras que más se ha distorsionado en nuestros días, donde simplemente dicen amor es amor y cada quien ama a la manera en que le da la gana. No. Amor no es amor, Dios es amor. Dios es el que determina lo que es amor y cómo vamos a amar. Y la manera de nosotros amar es a la manera de Dios. Amados, distorsionamos el significado del amor. Amar, por ejemplo, a tus hijos no es darle todo lo que tus hijos te pidan o darle lo que tú no tuviste, complaciéndolo en todo. Amar a tus hijos es instruirlos en la palabra de Dios y darles el ejemplo con tu propia vida. Amar a tu esposo no es decirle simplemente lo mucho que la amas. A tu esposa, perdón. Amar a tu esposa, esposo, amar a tu esposa no es simplemente decirle lo mucho que la amas y al mismo tiempo ignorar su necesidad emocional y espiritual. Tampoco es decirle muchos te amo y llevarle flores y limitar a que la responsabilidad que Dios te ha dado es la de simplemente ser un proveedor en la casa, desconectándote de los quehaceres del hogar y desconectándote de la crianza de tus hijos. Eso no es amor. Amar a tu esposa es realmente que ames a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, entregándote a diario por ella, liderándola espiritualmente en tu hogar y dando ejemplo de una vida piadosa. Esposos, me estoy confundido con los esposos y esposas, me disculpan. Esposas, ahora va las esposas. Amar a tu esposo no es criticarlo y burlarte de él por las faltas que él tiene. No es demostrar que tú puedes hacer lo que él no hace. Tampoco es buscar su aprobación antes de buscar la aprobación de Dios. Amar a tu esposo es respetarlo. Es someterte a él mientras te sometes al Señor. Es animarlo de manera consistente a orar para que el Señor obre en su vida. Hermanos, amar a los hermanos en la fe no es buscar amistades para nuestro propio beneficio. Tampoco es buscar activamente maneras en las que yo puedo servir para que me vean. No, amar al prójimo es darnos desinteresadamente. Es utilizar los principios que Pablo explicó, esos 13 principios que había explicado el pastor Dave hace unas semanas atrás, que están en Romanos capítulo 12. Hermanos, amar al prójimo no es criticar a las personas que como no creyentes actúan como no creyentes. Realmente nosotros amamos al prójimo mostrándoles a Cristo con nuestras vidas y compartiéndoles el mensaje de salvación. Amamos compartiendo la esperanza que tenemos en Cristo. Hermanos, estamos en deuda. Nosotros estamos en deuda con el prójimo, estamos en deuda los unos con los otros de compartir el amor que Dios ha derramado en nosotros con ellos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo empezamos? ¿Qué actitud tenemos mientras lo hacemos? Esto es lo que muchas veces fallamos. Y muchas veces desconectamos este mandato de amarnos los unos a los otros como si fuera algo que Dios nos mande para después. Este mandato de amarnos los unos a los otros no puede ser visto en la manera en que tú te acercas a hacer dieta. ¿O yo? ¿Cuándo empiezas? ¿El lunes? ¿Cuándo empiezas? ¿El próximo año? No, este mandato no es para luego, este mandato es para ya. Este mandato es para ahora. Estamos en deuda y tenemos que llevar a cabo lo que Dios nos está diciendo.
Esto es lo que Pablo dice en los versos 11 en adelante. Segundo punto, hagan esto ya. El día está cerca. Pablo dice en el verso 11, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Hermanos, tenemos que vestirnos de Jesucristo para amar al prójimo, porque estamos en deuda de amar con el amor que Dios nos ha amado, y eso es ya, eso es ahora, no hay que esperar. Mira cómo Pablo empieza en el verso 11 diciendo, y hagan todo esto. ¿Qué es todo esto? Bueno, todo esto es lo que él ha estado desempacando. Él está explicando en el verso 12 en adelante que por las misericordias de Dios el Evangelio impacta todo. El Evangelio es esa bomba que impacta cada área de nuestra vida. Impacta la manera en que nosotros nos presentamos a Dios como sacrificio vivo. Impacta la manera en que nosotros transformamos nuestra mente. Impacta la manera en que nos vemos a nosotros mismos con justo juicio. Impacta la manera en que nos tratamos unos a otros con hospitalidad. Impacta la manera en que no damos mal por mal, sino a los enemigos tratamos con bien. Y también nos sometemos a las autoridades que gobiernan. Esta es la manera en que el Evangelio impacta todo esto, dice Pablo. Todo esto, háganlo conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Hermanos, hay momentos en que nosotros estamos como que bien alejados del destino final. Cuando tú debes 72 pagos del carro, tú no estás pensando en el día en que vas a saldar el carro. Tú simplemente estás pensando en poder pagarlo, echarle gasolina y seguir para adelante. Pero cuando te quedan 10 pagos, o cuando te quedan 5, o cuando te quedan 3, tú estás salivando del momento en que vas a dar tu último pago. Tú vas a estar pagando y haciendo todo lo que haces, pero tus ojos están en esa meta. Mis hermanos, por alguna razón pensamos que el día no está cerca. Por alguna razón, nuestra vida diaria, ya sea por nuestros compromisos, ya sea por nuestras circunstancias, ya sea por lo que sea, pero nos descuidamos un poco y pensamos que el día está tan lejos que lo único que me voy a enfocar es en sobrevivir hoy. Y no voy a estar viviendo hoy pensando en aquel día. Pablo lo que nos está diciendo es que nosotros estamos en deuda de amar por causa de las misericordias de Dios, y debemos hacerlo con la mentalidad de que el día está cerca. Nosotros debemos vivir cada día con aquel día en mente, el día en que vamos a estar delante de la presencia de Dios. Mis hermanos, porque todos estamos de acuerdo de que la vida es frágil. Y todos sabemos que nadie puede evitar la muerte. Todos sabemos que cualquier día puede ser nuestro día. Mas sin embargo, nos esforzamos bien fuerte por no pensar en eso. Nos esforzamos fuerte para distraernos en otras cosas. Hermanos, el apóstol Pablo en cierta manera nos está diciendo y nos está recordando la parte escatológica, la parte de los últimos tiempos que nosotros vivimos hoy. Hoy nosotros vivimos en esperanza. Hoy nosotros vivimos con certeza. Hoy nosotros estamos seguros de que estamos un día más cerca de estar en su presencia. Hoy. Se vive diferente cuando nosotros tenemos ese sentido de urgencia. Y tenemos que tener ese sentido de urgencia específicamente en nuestra santificación. Hermanos, Pablo dice, ya es hora de despertar. Ya es hora de despertar. El momento es ahora. Hermanos y hermanas, Cristo nos ha hecho libres y nos ha dado una esperanza eterna para que ahora mostremos al mundo sus misericordias por medio de nuestras vidas y por medio de la iglesia. El momento de amar es ahora.
El momento de conocer a Dios por medio de su palabra es ahora. El momento de leerla, de meditar en la palabra de Dios es ahora. El momento de servir e involucrarte en la iglesia no es mañana, es ahora. El momento de poner en práctica los dones que Dios te ha dado es ahora. Para algunos de ustedes, el momento de perdonar a esa persona que te hirió tanto es ahora. Y el momento de abandonar tu pecado, reconociendo que no es con tu fuerza, sino que es con las fuerzas del Señor, es ahora. Hermanos, estamos en urgencia por la santidad. Pablo está enfatizando que el día está cerca y debemos tener eso presente, tener urgencia en la santificación. Pero cuidado, que esa urgencia no genere un desespero, porque como dice el refrán, está la espera que desespera. Y hay veces en que nosotros tenemos la urgencia, pero nos desenfocamos de ese día final. Por eso es que Pablo quiere que tengamos la certeza en ese momento, en la glorificación. Por eso es que él dice, la salvación está más cerca ahora. Nuestra salvación, como explicábamos el miércoles con el libro de Filipenses, nuestra salvación es pasada, presente y futuro. Nuestra salvación es pasada porque ya fuimos justificados, es presente porque todavía estamos siendo santificados y es futura porque seremos en un futuro glorificados. Esto mismo es lo que se está viendo aquí. Este texto está hablando de nuestra salvación presente, de la santificación y apuntando a ese momento de la glorificación, sabiendo que estamos justificados en Cristo. Por lo tanto, es por las misericordias de Dios que nosotros podemos amar a los hermanos, que nosotros podemos dar pasos firmes, sabiendo que ese día está cerca y que tenemos la certeza de que ese día es seguro. Nuestra esperanza en Cristo es segura. Hermanos, grábate estas palabras en tu mente. Nuestra esperanza en Cristo es segura. Apocalipsis 22, varios versos dice el Señor, por tanto yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por tanto yo vengo pronto. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Verso 20, el que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor. Hermanos, tenemos una esperanza segura. El Evangelio y estar en Cristo no es este carro que puede ser que te lleve de punto A a punto B. Tampoco es este otro carro que tú estás seguro que te lleva, pero después no lo vas a poder sostener con tus propias obras. No, mis hermanos, tenemos una seguridad plena en que la obra es del Señor. Descansemos en Él. Descansemos y vistámonos de Jesucristo. En Él tenemos esa seguridad. Ahora, aquel que no es creyente, tan segura es la certeza que tiene el creyente en Cristo, como la salvación que debe tener el no creyente en su condenación eterna. Dios no tendrá por inocente al culpable y por tus propias fuerzas no podrás obtener entrada al reino de los cielos. Mas, sin embargo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, quien vivió, murió y resucitó y fue ascendido a los cielos en victoria. Y no solo eso, sino que Él mismo prometió que regresa pronto. El día está cerca. Tu certeza de juicio puede cambiar por completo en este momento, poniendo tu confianza en el Señor Jesús, arrepintiéndote de tus pecados y plenamente confiando que en Él
puedes estar seguro y tener acceso a la vida eterna. Arrepiéntete ya. Confía en el Señor hoy. Y hermanos y hermanas, recordemos que debemos vestirnos del Señor Jesucristo, amándonos los unos a los otros, con la certeza de que llegaremos al destino final. Ese es el último punto. Punto número 3, verso 12b al 14. Desechemos las obras de las tinieblas, vistiéndonos del Señor Jesucristo. En cierta ocasión, cuenta la historia de conversión de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona ha sido uno de los teólogos más influyentes en la iglesia, vivió para el año 400 aproximadamente. Y él vivía angustiado con su pecado. Y él vivía angustiado de que Dios estaba molesto con él por su pecado. Él estaba metido en lo que es la lujuria y metido en diferentes tipos de pecado. Y él escribió lo siguiente, narrando su conversión. Él dijo: yo fui y me eché debajo de una higuera. No sé cómo ni en qué postura me puse, mas soltando las riendas a mi llanto, brotaron de mis ojos 2 ríos de lágrimas que el Señor recibió como sacrificio. Le decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás enojado? No te acuerdes ya de mis maldades antiguas. Porque conociendo yo que mis pecados eran los que me tenían preso, yo le decía a gritos al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de durar yo diciendo mañana voy a cambiar? Pues ¿por qué no ha de ser hoy ese día en que soy libre? ¿Por qué no ha de ser en esta misma hora el poner fin a todas mis maldades? Él continúa diciendo: estaba yo diciendo esto y llorando con mucha amargura en mi corazón, cuando de momento empiezo a escuchar la voz de un niño que decía: toma y lee, toma y lee. Y así, aguantando mis lágrimas, me levanté de aquel sitio, no pudiendo interpretar de otro modo aquella voz, sino como una orden del cielo que de parte de Dios me mandaba a que abriese las Escrituras, específicamente en las epístolas del apóstol Pablo, y que leyese el primer capítulo que se me presentase. Yo pues a toda prisa volví al lugar donde estaba sentado mi amigo, porque allí había dejado el libro del apóstol Pablo que levanté de aquel sitio. Agarré aquel libro, lo abrí, lo leí, y lo que leí fue lo siguiente: por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Él acababa de leer Romanos 13, versos 12 al 14. Agustín concluye diciendo: no quise leer más adelante, ni tampoco era menester, porque luego que acabé de leer esa sentencia, como si se me hubiera infundido en el corazón un rayo de luz clarísima, se disiparon eternamente todas las tinieblas de mis dudas. Hermanos, de igual manera como Dios utilizó estas palabras para salvar a Agustín de Hipona y abrir sus ojos espirituales a la realidad de su pecado y a la realidad de que Dios le había perdonado y que él no estaba en deuda con Dios, y que ahora sí él podía desechar todas las obras de las tinieblas, esa misma palabra es la que está hablando hoy. Es la misma palabra que el Espíritu Santo está llevando a tus corazones, para que sepas que no tienes que preguntar: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es que voy a seguir luchando con este pecado? ¿Hasta cuándo es que voy a aprender a perdonar? ¿Hasta cuándo es que voy a aprender a amar? No, es ya está en Cristo. Cristo te está diciendo por medio del apóstol Pablo: vístete de Jesucristo.
Vístete con las ropas de Cristo, vístete con la luz que Él da para que no andes en tinieblas en Él. Nosotros podemos desechar las obras de las tinieblas. Hermanos, nosotros estamos llamados a desechar las obras de las tinieblas, pero ¿cómo? ¿Cómo? Vistiéndonos de Jesucristo. El texto dice que desechemos las obras de las tinieblas, que no andemos en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual o lujurias, no en pleitos y envidias, y que no pensemos en proveer para las lujurias de la carne. Hermanos, en Cristo tú eres libre de todas esas cosas. Todos nosotros hemos salido de ahí. Todos nosotros hemos estado de alguna manera u otra en orgías y borracheras, en promiscuidad sexual y lujurias. Y a los que digan, no, yo nunca he luchado con ese tipo de cosas, hay una tercera parte que dice, en pleitos y envidias. Hermanos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios tuvo misericordia de nosotros, nos alcanzó y nos dio vida, para que en Él nosotros amemos, para que en Él nosotros vivamos en la luz, para que en Él nosotros seamos vestidos de Cristo. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Bueno, nos vestimos con las armas de la luz, andamos decente como de día, vistiéndonos de Jesucristo. Dos cosas importantes. Número uno, ya hemos sido vestidos de Cristo. Al que está en Cristo, al que se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en salvación en la obra de Jesucristo, ya está vestido en Cristo. En la parte justificada, en la parte pasada, Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Ya hemos sido vestidos de Cristo. Pero hermanos, al mismo tiempo que hemos sido vestidos de Cristo, el mandato es que nos sigamos vistiéndonos de Cristo todos los días en nuestra santificación. En la justificación, en la salvación pasada, sí estamos vestidos de Cristo, pero ahora en la santificación estamos llamados a seguir vistiéndonos de Cristo cada día. Cada día. Esto es lo que Pablo dice a los Efesios 4. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia de santidad y la verdad. Hermanos, ¿por qué nosotros hacemos esto? Dios ha completado su obra en Cristo y en Cristo tenemos seguridad de que vamos a llegar al destino final. Miren cómo Pablo termina la carta a los romanos. Estaremos predicando de esto pronto, pero en capítulo 16:20, Pablo dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, les recuerdo las palabras del apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Qué estamos llamados a hacer, hermanos? Estamos llamados a vestirnos del Señor a diario. Estamos llamados a que tenemos una deuda de amor con el prójimo. Y estas cosas debemos verlas a la luz de que el día está cerca y que nuestro destino final es seguro en Cristo. Hermanos, para concluir, no le debemos a la carne. Tú no le debes a la carne. Lo que debemos es amor al prójimo. Y solo por las misericordias de Dios es que vamos a poder seguir adelante. Recuerda que el día está cerca. Recuerda que el día está cerca. Yo recuerdo aquel día, volviendo a la historia inicial, donde literalmente me vestí bien para honrar ese momento y celebrar de que ya iba a dar el último pago y que ya no iba a estar en deuda de este carro. Este carro estaba muy bueno, me llevaba, me traía, me daba seguridad.
Pero ¿saben qué? Que a los varios meses de yo haber saldado mi carro, tuve un accidente. Y luego otro. Y luego otro. Tuve 4 accidentes en ese carro en un periodo de 6 meses. Donde ese carro, de ser el carro de mis sueños en ese momento, saldo, se convirtió en un carro que no me llevaba ni de aquí a la esquina. Luego que puse todo mi empeño, luego que saldé y celebré y me vestí, ese carro no me llevó a mi destino final. Mis hermanos, yo quiero recordarles a ustedes que quien dijo que nos iba a llevar al destino final no es aquel que ha puesto eso en tus manos, es aquel que desde su plan y su propósito y sus fuerzas envió a su Hijo para que nosotros en Él lleguemos al destino final. Nosotros no estamos en deuda con Dios a ver si Dios nos permite llegar al destino final. Ya tenemos la certeza de que en Dios estamos seguros. Lo que Dios está mandándonos es que día a día, no pongamos nuestra esperanza en nuestra capacidad de cumplir las ordenanzas de Dios, sino que pongamos nuestra confianza en lo que Dios ha completado, porque en Él yo puedo obedecer lo que Dios me ha mandado hacer, para que el amar a los hermanos y la deuda que tengo de amar al prójimo no sea una carga en nuestras vidas, sino que sea un deleite de nosotros poder amarnos unos a otros, porque mientras yo estoy amándote, te estoy amando con el amor que Dios ha derramado por medio de Cristo en mi vida. Y ante eso estoy manifestando el glorioso evangelio de Jesucristo. Hermanos, amémonos unos a otros. Vistámonos de Jesucristo a diario y no perdamos de vista que el día está cerca. Pongámonos de pie.